Y como en esta plática informal, tú tienes mucho tiempo pues yendo al seminario, ¿verdad? Con- Ahorita tengo 2 años coordinando el departamento de psicología y duré, bueno, ya como terapeuta llevo 11, 12 años. 12 años ya de ahí alinear seminaristas. Sí, Este, ¿Por qué te dio por estudiar psicología? por estudiar psicología. Ah, mm, es que fue curioso, sí pensé en otras opciones. Química, medicina, por allí iba la la línea de la situación, la salud. línea, sí, de la salud y pues de los procesos Ajá. mágicos, vitales, pero científicos. Y yo me acuerdo que desde niña, por ejemplo, algo que se me hizo muy curioso, veía el caso de la Mataviejitas, estaba muy popular en aquel entonces, de Adriana, de esta señora Barraza. Sí. Y yo decía, es que algo debe pasar en la mente de esa persona por lo cual está haciendo esto. O sea, todo el mundo era de, ay, qué mujer tan cruel, qué bárbara. Y yo decía, no, es que... Y yo estaba, que tenía como 8 años de edad, ¿En 7. serio? O sea, es Ajá. que algo pasa, algo debe de estar pasando con ella porque actúa así y con las personas que actúan de formas en las que no nos gustan y también con los que actúan de formas que nos gustan. Es que algo debe de pasar con ellos. Entonces dije, bueno, ¿por qué me interesa? Y yo creí que a todo el mundo le interesaba lo mismo que a mí y después vi que los demás niños no se hacían las mismas preguntas ni tenían las mismas cosas girando en su mente. Dije, creo que por ahí me está motivando. Pero lo definí hasta la prepa. Sí. Sí. Interesante, ¿no? Porque entonces para ti sucedería que el mundo es una especie de lugar para observar, ¿no? Bueno, yo lo Sí. voy a pensar desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, comunicación, comunicólogo, un profesor nos decía, ser comunicólogo no es una profesión, es una actitud frente a la vida, porque Sí. ustedes van a ir caminando por la calle, van a ver un letrero y vas a pensar, donde los demás dicen, ah, qué chido letrero, ¿no? Sí. O que me gustó la película o no me gustó, y dice, finalmente ustedes van a decir, funcionó eso, no funcionó, te fijaste en el trasfondo. Entonces, donde alguien ve, desde el punto de la comunicación, una película le gustó o no, uno ve mucho más allá, ¿no? Y la disfrutas o la sufres más. Y cuando vas en la calle también, le pasa también igual a un psicólogo, va por la calle, de repente, no es que vayas psicologizando a todo, pero vas viendo todo con un trasfondo, o ves un caso en la televisión, o ves la actitud de alguien y dices, ajá, aquí hay algo más. O sea, no es como una profesión solamente, sino como una actitud en la vida. Sí, como dice padre, no es estar psicologizando, más bien psicoanalizando, como dicen, a todas las personas, porque sería muy complicado estar trabajando todo el día Y de a gratis, y de ¿verdad? gratis. Entonces, pero sí es como la facilidad para que por ese lado nos vayamos al momento de interactuar o de profundizar, como dice, al ver a una película, una serie o algo, o saber que hay motivaciones, hay emociones, hay pensamientos que están Ajá. detrás de una conducta, no con la intención de descifrarlos todos, pero sí de tener esa conciencia clara. Entonces, por ese lado sí. Aunque no es el tema, ahorita vamos a empezar mientras se va conectando la gente al programa del día de hoy. En algún momento, cuando se puso muy de moda los temas de la psicología, que son muy recientes, ¿no? La disciplina psicológica, había muchos como mitos acerca de la psicología. Algunos eran de que, pues, un psicólogo va a ser capaz te ve, te analiza, ya sabes quién eres, qué piensas, conoce tus traumas y todo, y mucha gente tenía miedo, decía, es uno de los estigmas, ¿no? Dice, tú eres psicólogo y mejor me escondo de ti, ¿no? O a otros decían, con respecto a los sacerdotes, no, los sacerdotes saben todo, estudian psicología, entonces saben todo eso, ¿no? Y otros decían, la psicología va a descubrir que el ser humano está programado y que conociendo tu pasado, viendo tu presente, te adivinan tu futuro, ¿no? Casi. Y había algunos, inclusive escritores que decían, sobre todo, me acuerdo pues mucho de la línea de la psicología rusa, pues, vaya, que decían, nomás para probar que el ser humano tiene tanta libertad, pues vamos a ir en contra de eso. Hoy en día, ¿cuáles serían, así a campo, como decir, en la calle, como los mitos más populares acerca de la psicología o con los que te encuentras para, no sé, que las gentes o se dejen ayudar o entender cómo funcionamos? Pues de los mitos el más común es que ya se está erradicando un poco, pero todavía permanece. Ajá. Es yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Yo ahí pongo el ejemplo de entonces no vayas al dentista porque no estás chimuelo. Sí. O sea, vamos precisamente para preservar también. Entonces, esa es una forma de entenderlo. A veces, desde tomar el ejemplo de profesiones que la sociedad ya aceptó más, pues también podemos invitar a ver la profesión del psicólogo de esa manera, desde el servicio profesional que estamos ofreciendo.
Otra situación es, no, ¿para qué voy a pagar para que me escuchen? O para mis problemas se los cuento a un amigo. O también pasa desde el espiritualizar. El decir, no, pues mi psicólogo es Dios. Ok, qué bueno que atiendas tu dimensión espiritual como ser humano, que vayas a procurar los sacramentos, que tengas algún director espiritual incluso, pero el área psicológica también se tiene que atender. O sea, no por estar atendiendo el área espiritual ya no ocupo comer, ya no ocupo ejercicio, ya no ocupo estar al pendiente de mis emociones y pensamientos. O sea, cada área del ser humano requiere ser atendida porque somos un ser integrado por varias dimensiones. Y atender una no exenta de atender a la otra. Entonces, por ese lado también es valioso. Y saber que no solo escuchamos. Para empezar, la sociedad sí está sedienta de ser escuchada, lo sabemos, porque está mucho la tendencia, quiero hablar, pero poco me presto a escuchar. Entonces necesito también escuchar y ser escuchado. Pero no es solo lo que hacemos. Y en este sentido invitamos bastante a que la persona se escuche y se descubra a sí misma, y de repente las herramientas que termina utilizando para trabajarse son herramientas que ella misma tenía. Yo no se las doy, yo le ayudo a descubrir qué herramientas tiene. Y al descubrir esas herramientas que tiene y al hacer uso de ellas es como el ser humano va sanando, va reedificándose, va resignificando situaciones que en algún momento le representaron conflicto para verlas de una manera diferente, más sana, más constructiva, y así se va dando la magia. Entonces, poniendo también ejemplos, hay quien dice, no, es que cómo funciona, o que tienen dudas, ¿no? Digo, bueno, cuando vas al gimnasio el primer día no sales ya con los brazos todos fuertes. Bueno, fuera. Bueno, fuera, pero hay que ser constantes. Entonces, igual acá, necesitas ser constante en lo que estás haciendo por ti, y cuando menos acuerdas, cuando vas al gimnasio, cuando menos acuerdas ya sientes tu brazo fuerte. Igual acá, cuando menos acuerdas ya te ves más resiliente, ya te ves menos perturbable, ya te ves más dueño de tus emociones, ya te ves más en paz, ya te ves más fortalecido de la constancia de estarse trabajando. Entonces, así es como sucede la magia con el trabajo con el ser humano. Excelente, mira, esto se va a poner bueno, los que se están conectando. Tenemos hoy una invitada especial. Poquito antes, ya estamos aquí como calentando los motores para que vean que se queden con nosotros, nos recomienden. Vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy acerca de la psicología, desde el punto de vista de la psicología. Comentábamos en un principio, en nuestra diócesis y en el mundo entero, creo yo, nos preocupa lo que le llamamos el tejido social, y cómo por muchas situaciones que hemos estado viviendo, económicas, políticas, sociales, tecnológicas sobre todo, no hemos sabido afrontar muchas de estas cosas, y necesitamos de replantearnos algunas situaciones en este sentido de la reconstrucción del tejido social. Hoy estamos a sábado, ya 1 de abril, se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo la vida en un ratitito. La liturgia del día de hoy nos presenta la primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Tenemos del Evangelio de San Juan, capítulo 11, en los versículos del 45 al 57. Una frase que nos puede ayudar a reflexionar el día de hoy. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y un buen propósito, daré gracias a Dios antes y después de las comidas. Un buen propósito, ¿no? Agradecer a Dios siempre. Sí, de hecho, y el estimular la gratitud también favorece la salud mental. O sea, en este caso lo espiritual, el tener siempre en primer lugar a Dios, al recordar agradecerle algo tan básico como el alimento, pero a la salud mental también le favorece la gratitud. Ese acto de conciencia. Es bien curioso, pero yo a veces pues sigo a algunos youtubers y cosas así, no cosas así, personas de estas. Más bien. Y sobre todo recomendaciones o libros, inclusive escritores, y uno de los puntos que ponen en busca de la felicidad, que hoy está muy de moda, ¿verdad? Hay un montón de libros así, llegas a una librería y encuentra la felicidad en 5 pasos y vuélvete feliz, y la felicidad es el camino, no la meta, etcétera. Pero un montón de literatura, alguna muy buena y algo otra media chafa y nomás para vender el libro, ¿no? Y siempre hay el punto de la gratitud. También algunos la abordan desde un punto de vista muy interesante, muy bueno, y otros desde un punto de vista muy light, muy mercadológico. Pero quiero llegar al punto de decir, lo que la religión durante miles de años ha vivido por experiencias, ahora parece que se le revaloran de estos puntos. Entonces, un buen propósito hoy, que pueden practicar durante muchos días, la gratitud.
Así es. Y queremos entrar como más de lleno al tema que nos propones hoy. Antes, bueno, dinos quién eres, de dónde vienes, qué haces, si tienes redes sociales, etcétera. Y luego vamos a entrar de lleno al tema. Ok, bueno, yo soy Luz del Carmen González García, mejor conocida como Lucy. Soy psicóloga de profesión y pues bueno, mi fuerte o las áreas de especialización son psicología humanista y neuropsicología. Entonces, pues estoy como terapeuta, estoy como docente universitaria y también en departamento de psicología del seminario. Entonces, pues muchas gracias por darte tiempo de venir un ratito aquí a compartir mucho de tu sabiduría, de tu experiencia. El tejido social, ¿cómo andamos? El tema que propones es, en un mundo que está patas para arriba, ¿cómo caminar patas para abajo? algo así. ¿Cómo recobrar ese equilibrio? Sí. Bien. Sí, lo pienso o me generé la inquietud de platicar de eso porque sí noto que estamos reto tras reto y tenemos dos opciones. O nos dejamos voltear por cada reto, como dice Padre, patas para arriba, ajá, o nos damos la oportunidad de tomar ese reto como algo que me invita a pararme de manera diferente o a darme cuenta de la fortaleza con la que puedo caminar o de qué necesito para poder reestructurarme. Entonces, por ejemplo, hace poco con la pandemia, pues también se vinieron muchos cambios, no solo en el sistema sanitario o en la salud física de las personas, también en la salud mental. Llegó la pandemia y abundaron casos de ansiedad, abundaron casos de cuadros depresivos y entre otras alteraciones, ¿no? Entonces, nos hablaron es que es la nueva normalidad. A mí me gustó mucho cuando una persona me dijo, es que no es normal, es algo fuera de lo que el ser humano tenía en su proyecto, en su historia, y fue algo abrupto. Entonces, más que normalidad, es la nueva realidad, eso sí. No es normal, pero sí es real. Y entonces, en este caso, si el mundo nos está mostrando nuevas realidades, ¿cómo vamos nosotros a afrontarlas? O sea, ¿cómo nosotros sí ser sanos a pesar de que vengan cosas no sanas? ¿De qué sí tomarnos y de qué no para que ese tejido social, como dice Padre, vaya creciendo de manera consolidada y no de manera desestructurada? Sí, porque yo pensaría, vamos a ponerlo con el ejemplo de las redes sociales donde hay tantas situaciones. Todos los días nace o alguien se inventa un nuevo reto y hay quien dice, bueno, la moda hoy es seguir los retos porque eso te da popularidad, etcétera. Y van de mayor en mayor, pero hasta llegar a romper la persona, ¿no? A quebrantarla. No solamente pues los que han perdido la vida tratando de seguir un reto imposible, los que se han inventado retos para otros. Es decir, ante un mundo cambiante, no puedes seguir todas las corrientes que se presentan de día en día. Tiene que llegar un momento en que, dice el Padre Machín, con un sano juicio, te tienes que hacer un alto y decir, ¿dónde sí me puedo parar? ¿Y dónde voy a juzgar todos estos trenes? Y de hecho así le llaman algunos, ¿no? Todos esos trenes que van de pasada y algunos van a desbarrancarse. Entonces, tener la solidez y la lucidez de entender qué sí y qué no del mundo que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles serían esos parámetros? Bueno, tener en claro primero cómo funcionamos, porque no puedo, o va a ser muy complicado, es como si yo quisiera manejar un tráiler si no sé de velocidades ni de todo lo que tiene su sistema, ¿no? Entonces, primero darme la oportunidad de conocer cómo funciona para después manejarlo. Como personas tenemos esa responsabilidad y es a lo que invito, pues, date cuenta de cómo funcionas como persona para que puedas hacerte cargo de cómo manejarte. Y en este caso, bueno, ¿qué particularidades tiene cómo funcionamos? Generamos 48 pensamientos por minuto, el ser humano. 48 por minuto, casi toca uno cada 2 minutos, Más minuto y medio. 48 por minuto. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? La mayoría son a nivel inconsciente de ellos. Por eso puedes decir, ¿cómo? Yo no pienso tanto. No, sí. Nuestro cerebro funciona con esa velocidad. Entonces, y de esa cantidad de pensamientos, ¿hacia dónde están encaminándome? Porque la mayoría de ellos están detrás de microdecisiones que estoy tomando a cada rato. Si postergo mi alimentación, si decido dedicarle un ratito más al celular que a un pendiente que tengo. O sea, todas esas microdecisiones se van tejiendo y terminan siendo parte de mi personalidad, de lo que refleje a la sociedad, del trato que le di a otro, etcétera. Entonces, el hacer conciencia de cómo estoy funcionando va tomándose como punto de partida para
tomar esas riendas de hacia dónde me voy a encaminar. ¿Y todos estos pensamientos son gobernados personalmente o muchos pensamientos son influenciados por la situación en la que vivimos? ¿O cuál sería una técnica para saber cuáles son mis pensamientos y cuáles usar y cuáles descartar? Uh-huh. Ok, en este caso tenemos 48 millones de bits, así, si fuera, procesándose por minuto y de los cuales solo somos conscientes de 2,000. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Otros autores hablan del 0.05% es de lo que somos conscientes, lo demás es a nivel inconsciente. Pero con ese pequeño porcentaje del que somos conscientes, podemos hacernos cargo de las consecuencias. O sea, sí muchos son inducidos. Uh-huh. Por ejemplo, sin darme cuenta, un anuncio publicitario me puede estar invitando a pensar en comida, a pensar en dormir, a pensar en... consumir, en comprar. Consumir, exacto. Pero ese porcentaje siempre va a ser el que se hace cargo, que es la parte consciente. Y entonces, ok, me doy cuenta de que estoy pensando en esto, me doy cuenta de que estoy teniendo la inquietud de pagar una bolsa que no necesito, pero que la vi y me gustó. Entonces, ¿qué es lo que de verdad necesito? A ver, me doy cuenta y me detengo a preguntarme, ¿qué es lo que de verdad necesito en este momento que me estoy inclinando a comprar algo que no necesito? Lo primero que necesito preguntarme es eso. Por ejemplo, en este caso, ¿lo necesito? ¿O cuál es el sentido? ¿O cómo para qué voy a hacer eso? De hecho, esa pregunta me encanta lanzarla porque ayuda mucho a la toma de conciencia. Por ejemplo, una persona dice, no, le voy a dejar de hablar a mi hijo. Uh-huh. Y ya le pregunto, bueno, ¿y cómo para qué? Uh-huh. Y ya es tomar conciencia de qué está detrás de mi decisión. Y eso también ayuda bastante a que el ser humano tome más responsabilidad sobre su existencia. ¿Para qué? No por qué, porque el por qué nos lleva hacia atrás, a racionalizar, a justificar, uh-huh. Y no es la idea. La idea es hacia dónde quiero caminar, o sea, visualizar el panorama al que voy. Porque, uh-huh. Sí, vamos recapitulando. Estamos viendo de que estamos en una situación donde la sociedad tiene algunas situaciones medias complicadas, lo que le llamamos el tejido social, se ha estado desmoronando un poco. Eso, para nosotros tomar acciones en esto, necesitamos de conocernos mucho a nosotros, quiénes somos. Yo lo ponía así como el tejido social como si fuera un telar de hilos. Cada uno de nosotros somos unos hilos, pero necesitamos de saber qué tipo de hilos somos y cómo funcionamos. Uh-huh. En este caso estamos viendo que somos un cúmulo de pensamientos, de un montón de cosas, pensamientos, emoción, que desencadenan emociones, etcétera, etcétera, de los cuales son 48 por minuto, decías. Uh-huh. Entonces yo dije de un pensamiento cada 2 minutos, no, pero cada 2 minutos tenemos 80, 100 pensamientos, ¿no? De los cuales de muchos no somos conscientes, pero de unos pocos sí, pero esos pocos que somos conscientes, y voy a tomar el ejemplo que hiciste, como si fuera manejando un tráiler de doble remolque donde tienen un montón de llantas. A lo mejor soy consciente solamente de las 2 llantas delanteras, pero son tan suficientes para llevar todo el tráiler con toda la carga y con todas las demás llantas. Uh-huh. Qué ejemplo tan curioso. Sí. A un sentido hacia dónde voy, ¿no? Entonces es bueno ser consciente de estas llantas que son las de frente, ¿no? Y las que van a manejar toda la existencia o la inercia de este tráiler. ¿Lo dije más o menos bien? Sí, así es, padre. Me gustó el ejemplo del tráiler. Queda muy claro. Entonces, ahí está. Un primer punto, ser consciente de las ideas, y más que estar preguntando por qué esto, es ver hacia adelante un para qué esto, ¿no? Uh-huh. Y ante una decisión preguntarme por qué la hago. Y tú decías en los impulsos, por ejemplo, muy prácticos del impulso de comprar algo, decir, ¿lo necesito o no lo necesito, no? Uh-huh. ¿Cuál sería otro punto para conocerme a mí? Que dices, las personas hoy en día necesitamos de vernos bajo también esta otra perspectiva, y desde ese punto de vista trabajar después socialmente, ser más, no sé si sea la palabra, funcionales. Uh-huh. Hay varias cuestiones que son tan básicas, pero tan enriquecedoras, uh-huh, cuando se hacen de manera consciente. Por ejemplo, el simple hecho de detenerme y observar, estar al pendiente de algo que habla mucho, que es la propia respiración. La respiración habla bastante sobre nosotros. Y no ocupo dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque hay quien dice, no, pues es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo para... No, sí, o sea, todo el tiempo estás existiendo. El problema es si te estás viviendo o si te estás utilizando como persona, o sea, si estás utilizando como máquina, ¿no? al ser que habitas y que te fue confiado, o si estás viviendo de verdad. ¿Y a qué me refiero con esto de la respiración? De repente, no sé, estoy cocinando y me doy cuenta de cómo estoy respirando.
porque la respiración habla, dicen, dime cómo respiras y te diré cómo vives. Ok, ahora lo dijiste, ya estoy siendo consciente de cómo respiro. Sí, de hecho sí, o sea, si mi respiración es como muy corta y rápida, pues así estoy viviendo, agitado, acelerado. Si tiende a ser profunda, si tiende a ser dificultosa o si se queda como aquí pero no baja, o sea, también tiene mucho que ver el cómo estoy respirando. Hay personas que cuando le preguntas ¿cómo te sientes? Les cuesta mucho trabajo y salen con el típico bien, cuando el bien no es una emoción, o sea, el bien y el mal no son emociones para decir me siento bien, me siento mal. Entonces, ¿cómo digo que me siento? A ver, escucha tu respiración. Yo creo que la mayoría hemos encontrado cómo se siente otra persona al escuchar cómo respira, ¿no? Si respira así rápido, pues está bien enojado. Entonces, conmigo también es igual, ¿no? Que no sé ponerle nombre a cómo me siento, pues voy a estar atento a mi respiración y esa respiración me va a dar luces sobre cómo me estoy sintiendo. Sí, fíjate, dos puntos interesantes que quiero recalcar aquí. Bueno, el pararse y hacer un alto, tan solo hacer una autoconciencia, que es una recomendación no solamente en la cuestión de la espiritualidad, sino en la cuestión de la meditación. Y la meditación no tiene que ser poner inciensos y musiquita y hacer la flor de loto con los pies, que no sé, irte a un lugar en la India, ¿no? La meditación puede ser tan simple como hacer una pequeña oración y una oración de contemplación. Simplemente escuchar qué sucede alrededor, ¿no? ¿Dónde soy? ¿Quién estoy en mi contexto? Y eso es muy saludable. Entonces, detenerse, el alto, detenerse. A ver, espérate, ante una decisión, ante un problema, ante un miedo, ante una necesidad, inclusive ante una situación de que vas a tomar una decisión radical en tu vida, detente, ¿no? O sea, yo creo que es muy sano. Y en cuestión de religión nosotros decimos, detente ante Dios, ¿no? Los problemas se oran y orarlos no quiere decir muchas palabras, es estar ahí. La respiración, bueno, es algo muy técnico que has mencionado que me parece muy bueno. Bueno, a mí en lo particular me ha funcionado mucho, ¿no? También Sí. de repente me siento tan acelerado en muchas cosas y bueno, te detienes. Y estos puntos, pues, de que, bueno, te vas conociendo ya. Entonces ya tenemos algunos puntos. Tenemos el punto de ser consciente de tus pensamientos, dirigir los pensamientos de los que eres consciente, darte un tiempo, un momento, conocer cómo está tu cuerpo, cómo está tu respiración, que es el mecanismo que te va a dar como el pulso de cómo vamos, ¿no? Seguimos adelante. ¿Qué otra cosa te puede servir mucho para conocerte quién eres? Ok. Otra cuestión que nos ayuda bastante es, bueno, eso ya es una sugerencia, algo extra, se le llama logodiario, porque tiene que ver con la logoterapia de Viktor Frankl, la terapia enfocada en el sentido de vida. No es el típico diario que quizá se ha popularizado donde escribo todo lo que hice en el día. Es un diario del ser, no del hacer. Entonces, y es mucho más breve, porque habrá quien diga, ay no, yo acabo tan cansado mi día que no tengo tiempo de hacer algo así. No, es muy breve. Solo basta con hacernos 3 preguntas básicas, existenciales. ¿Cómo me siento? O el día de hoy, ¿qué emociones descubrí en mí? Con esto de la respiración, pues puedo estar todavía más consciente de ellas. ¿Qué necesito? A ver, como ser humano, ¿qué necesidades tengo? Okay. Auténticas, que estén ahí en vía de que me haga cargo de ellas. ¿Y qué me agradezco? Con esto de la gratitud que mencionaba hace rato en el propósito de hoy. ¿Es valioso agradecerle a Dios siempre? Claro que sí, pero también es importante darme cuenta que me agradezco a mí como persona. No estamos acostumbrados a agradecernos a nosotros mismos, agradecemos a otros. Y no es algo egoísta ni ególatra. De hecho, la gratitud y la egolatría están en polos opuestos, ¿no? Están peleados. Porque en este caso el agradecerme me va a ayudar también a valorarme más y a darme cuenta de aquello valioso que hice, y eso me va a dar motor para seguirlo haciendo, para seguir creciendo, y a darme cuenta de que soy un ser humano valioso. Una persona que se agradece con frecuencia es menos probable que tenga pensamientos autodestructivos o que piense en soluciones drásticas para sus situaciones de vida, porque está consciente de lo valioso que hay ahí. Entonces, eso es algo que sugiero como práctica básica. Sí, a mí me gusta mucho la cuestión de entender las emociones. Creo que estamos en un mundo demasiado intelectualizado. Yo lo diría también en el campo sacerdotal o seminarístico, ¿no? Porque somos muy buenos para la filosofía. No, pregúntame de argumentos y los armamos y desarmamos y de corrientes filosóficas, y luego dicen, ¿y cómo te sientes ante eso, no? O dices, pues es que no sé. Me llamaba la atención que inclusive
en muchas escuelas, después de la pandemia, para que los chicos aprendieran un poco a manejar la situación del estrés de pospandemia, bueno, que todavía estamos ahí, pero era que aprendan a escucharse, que hicieran un diario de emociones, y de las primeras cuestiones que a alguien se le dificultaba es que ni siquiera podemos a veces nombrar las emociones que tenemos, ¿no? ¿Hay alguna técnica que tú recomiendes para alguien cómo saber cómo se siente? Ok, una es esta de la escucha de la respiración. Mi respiración me está diciendo cómo me estoy sintiendo. Ajá. Pero otra cuestión valiosa es perderle el miedo a las emociones, dejar de estigmatizarlas. ¿Por qué? Porque también se ha malentendido que hay emociones positivas y negativas. No, ese es un gran mito que invitaría a que tumben por favor de sus mentes. Ajá. Las emociones son emociones y punto. No son ni negativas ni positivas. En todo caso, lo favorable o desfavorable es lo que hacemos con ellas, no la emoción como tal, porque yo puedo estar bien alegre porque mi equipo metió gol y por alegría bañar a los demás con cerveza, y eso, aunque sea alegría, pues es algo desfavorable, ¿no? Entonces, no es la emoción, es lo que hacemos con ella. Entonces, las emociones, si no son ni buenas ni malas, pues hay que perderles el miedo a experimentarlas y a mostrarlas. Por ejemplo, me encuentro con que hay quien, cuando está triste o que murió un ser querido, no llores porque... No lo vas a dejar descansar. No lo vas a dejar descansar. Digo, no, pues si goza de la gloria de Dios es porque su caminar, esa fue su consecuencia, no por mí. O sea, yo no lo voy a jalar del cielo por llorar, ¿no? Bueno. Y aparte también, no, porque vas a inquietar a tus otros seres queridos que están ahí, vas a preocupar a tu mamá, a tus hermanos, entonces mejor no llores, ¿no? O sea, llorar es algo tan humano que hasta Jesús lo hizo, ¿no? Con la muerte de su amigo Lázaro. Entonces... también al enojo, a veces le tenemos miedo a no te enojes porque el enojo te hace que te veas feo, lo que hagas con tu enojo, pero se vale decir estoy molesto con una situación que apremia que se le ponga un límite, o tener miedo. Hay quien dice, no, yo soy, sobre todo los hombres culturalmente aquí en Los Altos. Bueno, en muchas partes del mundo. Y en muchas partes del mundo, o sea, se vale tener miedo. Ajá. Se vale de decir esto le saco, me atemoriza o estoy inquieto con esta situación. Se vale estar alegre, se vale amar, o sea, las emociones ahí están y si no las expresamos nos enfermamos. Así de sencillo. Hay muchos síntomas y enfermedades físicas que su causal tuvo mucho que ver con situaciones emocionales no expresadas. Y también si no las expresamos, las disfrazamos con aquellas que sí nos enseñaron a aceptar. Por ejemplo, es muy común hallarnos que si a una persona le dijeron que el miedo es de débiles, pero enojarse es de fuertes, cuando tenga miedo lo va a disfrazar de enojo. Por ejemplo, si se le va a atravesar a alguien en la calle y estuvo a punto de atropellarlo y lo que sintió fue miedo, se va a enojar, va a decir, fíjate. Pero en realidad no estoy enojado. O la mamá que todavía le pega al niño que se cae, a lo mejor no está enojada, tuvo miedo de que el niño se lastimara, pero como el miedo es de débiles, ya lo traigo inconsciente ese chip, entonces reacciono con enojo cuando en realidad lo que sentí fue miedo, por ejemplo. Entonces es no perderle, o sea, más bien no tenerles miedo a las emociones, permitirnos mostrarlas tal cual son de una forma sana y constructiva, o sea, sí hacerme responsable de la forma en la que la estoy mostrando, pero sí mostrarla para no acumularla, para no transformarla y hacer ahí una maraña enfermiza. Sí. En el seminario se acostumbra mucho, yo lo he recomendado y lo sigo haciendo desde hace muchos años, el escribir. El escribir que te lleva a la conciencia de lo que decíamos, ¿no? Al final del día, pues sí, agradecer, aunque a veces se le pasa uno más en intentar agradecer a Dios, y si tiene uno, pues como lo que mencionabas, como el miedito de decir, si me agradezco a mí mismo me voy a hacer muy vanidoso y la vanidad es mala, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí es un trabajo para hacer. Entonces, el agradecer, el reconocer, ¿y qué más decías de este diario? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Y qué me agradezco? ¿Qué necesito? Y en el punto de qué necesito, unas ideas bien interesantes. Decían que posiblemente San Francisco haya expresado en pocas palabras la clave de la felicidad. Darse cuenta que necesito poco, realmente necesito poco para vivir, y lo poco que necesito se desea poco. Es decir, San Francisco decía, en cuestión de la austeridad encuentras mucha más gratitud porque tienes mucho más de lo que necesitas, ¿no? Así es, y es que ese ¿qué necesito? Me invita a darme cuenta que generalmente lo que necesitamos va en el lado interior y no en el exterior. Y el preguntarme constantemente qué necesito no es para generarme necesidades inventadas. De hecho, las necesidades inventadas es por no hacer conciencia de las reales. Por ejemplo, a veces necesito compañía, ser escuchado,
pero como no me permito hacer conciencia de esa necesidad, la cambio a estar a come y come. Cuando en realidad lo que necesitaba era otra cosa que disfracé por el estar comiendo. Un maratón de Netflix por decir que necesito compañía y pues me pongo la compañía de la televisión, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, cuando me pregunto qué necesito de verdad como ser humano, estoy menos propenso a generarme nuevas necesidades que no van a cubrir a final de cuentas. Y porque me hago cargo de esas pocas, como dice padre, pocas pero sustanciales que tenían que ver con mi ser, no con mi tener o con mi hacer. Muy, muy interesante. Y esto ya nos está ayudando a poner los pies en una tierra más firme, pero el mundo sigue patas para arriba. ¿Cuáles son lo que tú localizas hoy en día en nuestra sociedad que vivimos aquí en los Altos de Jalisco, San Juan de los Lagos, que bueno, es muy homogénea en nuestra diócesis, la situación, ¿cómo diré? ¿En qué se nota que el mundo anda muy al revésado y que tenemos que tener cuidado de ciertos engaños del mundo que puede hacernos, pues, volar? Ok, los factores de riesgo que se nota de esto es la parte seguridad, o sea, generalmente sentirnos seguros como personas, seguros al caminar, al ir a algún lado, etcétera. La atención, la validación que nos brindamos, me doy cuenta de que es poco común encontrarnos contacto visual unos con otros. Esta alienación que se da primero por los dispositivos móviles, después salir por la calle cada quien en su propio universo interno. Poco nos volteamos a ver a los ojos y esa es la parte más sanadora, el poder validar al otro, el decirle aquí estás, te veo. Por ejemplo, yo veía, como ahora que con la pandemia, tan valioso el que la paz haya cambiado a observarse y que sea con la mirada, porque yo creo que llega más al corazón eso que el contacto de las manos, porque a veces el contacto de las manos, pues muchas personas tristemente lo hacían de manera protocolaria y sin voltearse a ver, ¿no? La paz sea contigo y contigo y contigo. Y de esta manera te veo, de esta manera contacto contigo. Fíjate que en ese aspecto yo no había caído en cuenta, no sé, a lo mejor tú que lo hayas analizado más. ¿Quiere decir que en los últimos años la gente se ve menos a los ojos? Sí, bueno, no puedo garantizar que en los últimos años sea más intensivo, pero que sí hay una constante, que eso tiene que ver con nuestro mundo, sí. Y no sería disparatado asegurarlo, porque en los últimos años existen más distractores visuales que invitan más a perder ese contacto. Y que de alguna manera también alienan porque transforman el estado de ánimo. Por ejemplo, si una persona, vamos a poner el ejemplo, si una mamá está sin un dispositivo móvil, está, no sé, viendo su cama porque la está atendiendo y el niño le habla, a lo mejor va a voltear con más tranquilidad a verlo. Pero si está en el celular y el niño le habla, va a reaccionar generalmente con más estrés o con más irritabilidad, porque esto pierde, o sea, de alguna manera como si absorbiera la atención y a la vez la perdiera. Y también la otra situación que nos tiene patas para arriba que tiene que ver con esto es la tendencia a la cultura de la inmediatez. También tiene que ver con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay aplicaciones donde los videos duran a lo mucho 60 segundos y entonces, o por ejemplo, estoy en una red social, pase y pase imágenes, publicaciones, etcétera. Entonces eso hace que la atención se acostumbre a tener solo capacidad de focalizarse en un breve lapso de tiempo. Y si algo se prolonga, ya le pierdo la atención, le pierdo el interés. Y entonces eso también influye en que estemos poco atentos los unos a los otros. Porque, por ejemplo, estoy en el café con una persona y a lo mejor le atiendo 2 minutos y ya tengo la inquietud de sacar el celular, de voltear a otro lado, de distraerme mentalmente. Entonces, eso también es valioso tenerlo consciente, estar al pendiente de a ver qué tanto estoy perdiéndome o dejándome perder, o qué tanto me estoy permitiendo estar en contacto conmigo mismo y con los otros. Fíjate que en este punto yo he pensado también muchas cosas que, vamos, los 2 puntos, a ver si no me pierdo y si no me regresas, ¿no? De la inmediatez, que nos está haciendo mucho daño. Por ejemplo, ahora con los celulares te mandan un mensaje y si no contestas inmediatamente, el otro lo siente como una agresión o como un despecho o algo así. Y uno dice, bueno, a ver, espérame, tengo derecho a no contestar inmediatamente, ¿no? No tengo que traer el dispositivo todo el tiempo aquí, estoy en unas celebraciones más. A veces quiero dejarlo en mi casa y quiero irme a desayunar y dejar el dispositivo en mi cuarto y hay quien se enoja. Y digo, bueno, ¿de dónde vino esa cultura? Si antes, bueno, con el teléfono, si acaso, o bueno, sin el teléfono, las cartas, es más natural del hombre tomarse tiempo para contestar. ¿Por qué nos hace daño? Primero,
Porque cuando traes el dispositivo no solamente estás esperando que te llegue un mensaje o no, y no sabes si te va a llegar o no, sino que todo el demás tiempo el dispositivo está compitiendo por tu atención. Y lo otro, que en el momento de yo contestar de manera inmediata no me da tiempo de razonar. Entonces voy a contestar desde el impulso en el momento que me encuentro. Como tú decías, a lo mejor ando muy cansado, vengo de no sé qué, se me atravesaron 3 motocicletas, vengo enojado y alguien me manda un mensaje que me dice, por favor, respóndeme acerca de eso. Pues le voy a responder enojado, ¿no? No me di tiempo. Y la otra persona lo va a decir, mira, pues cómo me contestó, se nota que tus palabras son muy frías o muy agresivas. Bueno, pues este era el momento. Entonces, en otros tiempos uno se tomaba más tiempo para que esas emociones o la situación que estás viviendo la racionaras. Por ejemplo, te llegaba una carta no me puedo imaginar los que eran novios y que vivían un poquito lejos, se mandaban una carta y pues pensaban las palabras o la escribían 2 o 3 veces y al final la carta era llena de pura esencia, pues no llevaba basura. Sí. Y de cosas que tenían más razonadas. Entonces ahora con los mensajes tan cortos, el famoso Twitter también tan inmediato y tan corto, es todo tan efímero, que yo siento que nos está haciendo muchísimo daño en las relaciones personales porque son muy por encimita, muy inmediatas, muy poco meditadas, muy poco razonadas y también hasta agresivas o desconfiadas en cuestión de la inmediatez. Sí, así es. Y tan así está la cultura de inmediatez que, por ejemplo, WhatsApp, hasta le puedes acelerar la voz a la persona para que rápido acabe de hablar, ¿no? Así se mandó un audio. Y además, otra cosa, Paul Václavic, un autor que me gusta leer, él menciona entre lo que hablas o en su análisis de la comunicación, uno de sus axiomas es: la comunicación es digital y analógica, es decir, comunica tanto lo que se dice literalmente, pero también el cómo se dice, la parte no verbal que acompaña y paraverbal que tiene que ver con la entonación que le doy. Y el problema con comunicarse rápidamente desde esta inmediatez con dispositivos móviles es que puedo ver digitalmente las palabras, pero lo analógico, es decir, la carga emocional de la que la acompañó la persona que lo envía, no la puedo percibir tan fielmente. Así le agregue muchos emoticones, no va a ser tan fiel o no va a ser igual a recibir tal cual el lenguaje corporal y no verbal del otro. Entonces, sí. Y también se presta a interpretar de acuerdo a mí. Es que me dijo nada más, sí, quiere decir que está enojado. Bueno, si yo tengo esas carencias de sentirme menospreciado o descuidado con facilidad, pues así voy a interpretar lo que viene del otro, pero no necesariamente quiere decir que con esa intención iba. Y de ahí también la importancia de darme cuenta generalmente cómo me siento o cómo me tiendo a sentir, porque eso me va a ayudar a que cuando recibo algo de alguien esté consciente de qué tanto la forma en la que lo interpreto tiene que ver conmigo y no necesariamente es la responsabilidad del otro, del todo. Sí, sí. Y el otro puntito era cuestión de la atención. Estaba leyendo y viendo pues un montón de cosas. A veces me falta más atención en eso. Bueno, alguna vez dijo Netflix, esta es la mayor plataforma pues de películas hoy en día, que su mayor competencia no eran los otros cadenas de streaming como HBO, no sé, Disney y todas estas que están saliendo. Dice, nuestro mayor competencia ahorita es el sueño, que las personas se quedan dormidas. Entonces no estamos luchando contra las otras cadenas, somos casi diciendo, somos tan grandes que realmente, bueno, ellos hacen dinero entre más gente vea y más tiempo vea sus plataformas. Y la gente deja de vernos porque tiene que dormir. Entonces estamos luchando en contra de eso. Casi lo decía así, estamos luchando en que la gente duerma menos para que nos vean más, con todas las consecuencias que tiene eso. Es más, estamos viendo Netflix y ni siquiera vemos Netflix. Teníamos el celular a un lado y estamos hasta... Yo lo digo, a veces no soy capaz de ver una película completa porque ya le paro la película, me llegaron 3 mensajes, voy a contestar los mensajes, voy a preparar un café, me hace falta agua, voy a la tienda. No, hombre, esta pérdida de atención, no terminamos nada. Todo está en puras cosas empezadas. Llego a la casa y también... ¿cómo decirlo? Dormimos menos, el ciclo, no sé si se llama circadiano, no sé cómo, ¿no? Que antes la gente se dormía muy temprano porque ya no había luz de sol y se levantaba muy temprano. Ahora con la llegada de la electricidad, me estoy yendo muy atrás, la gente puede dormir un poco más tarde porque tienes energía eléctrica. Puedes hacer la vida, todo lo que regularmente haces porque tienes la energía eléctrica. Pero ahora tenemos las plataformas que compiten hasta por el tiempo en que ya estás a punto de dormirte.
Y antes si era a punto de dormirte 3 minutos, te quedas dormido, ahora son 25 videos antes de eso, ¿no? Y se te va el tiempo y se te va el tiempo. Y cada vez más parece que hay chicos que duermen menos y que otro día andan distraídos, con baja energía, que tienen que suplir con comida, con pocas ganas de relacionarse con los demás y alimentándose todavía más de las redes sociales. Así estamos, ese es el mundo de cabeza. Es parte de los retos que nos tienen de cabeza. Y entonces aquí también está el cuidar, bueno, en este tema particular, la higiene de sueño. Para empezar, el cerebro no va a descansar si antes de dormir lo que hago es tener la serie. Hay quien dice, no, el dispositivo ahí con la plataforma, viendo lo que sea. Hay quien dice, no, es que así me arrullo. No, pues es una costumbre pésima que hace que no descanse. ¿Por qué? Porque los nervios de nuestros ojos se tensan ante la recepción directa de la luz que emite el dispositivo. Desde ahí ya no vamos a descansar bien porque los nervios ópticos deben de estar relajados, no tensos. Hay una hormona que producimos de manera natural y que ahorita está tan popular consumirla de manera sintética, que es la melatonina, y la melatonina la producimos precisamente mientras estamos dormidos, y a la glándula que la produce, la glándula pineal, le favorece la oscuridad para producirla. Si no hay oscuridad, disminuye su rendimiento. Y muchas personas la consumen de manera artificial para dormir bien, cuando en realidad si cuidan su higiene de sueño pueden dormir bien sin necesidad de algo externo. Su mismo cuerpo lo va a producir. ¿Por qué es importante esta hormona? Porque es la materia prima para producir, yo creo que hemos escuchado alguna vez la serotonina. La serotonina es una sustancia que nos ayuda, entre otras cosas, a mantener un estado de bienestar, un equilibrio en nuestras emociones, como sentirnos bien, vaya. Por ejemplo, una persona con depresión tiene niveles más bajos de serotonina. Entonces, no dormir bien, pues claro que se va a asociar con problemas de ansiedad, con problemas de trastornos depresivos, no solamente con todas estas desajustes que mencionó, padre. A largo plazo también va a acarrear problemas de salud mental. Entonces, de ahí la importancia de qué tanto estoy cuidando mi higiene de sueño, porque eso también tiene que ver en mi salud mental y en cómo me estoy viviendo día a día. Y entonces quiero distraerme y creo que el problema para mi ansiedad es ver algo que me distraiga, cuando en realidad ese algo que me distrae es de los causales que están alimentando mi ansiedad. Es como un ciclo, pues un vicio, ¿no? Que es un ciclo recurrente. Por ejemplo, no duermo. Bueno, tengo el dispositivo ahí, ya no duermo bien, compro medicamento para dormir, que dicho sea de paso, muchas personas mayores ya no duermen si no es a base de algún medicamento y se llegan a ser adictas a medicamentos, bueno, a drogas, vamos diciéndolo legales, cuando a lo mejor más bien necesitamos más que el medicamento revisar muchos de los maneras que tenemos de entender la vida, revisar cuáles son nuestras prácticas y así. Yo, bueno, sin ser psicólogo, a veces a personas que vienen con dificultades, inclusive de discernimientos espirituales, que dicen, padre, pues tengo mucha dificultad, me siento como depresión porque no puedo perdonar, porque traigo un odio medio enquistado en el corazón, porque siento que todo mundo que no me quieren, etcétera. Bueno, que hay una línea muy delgada pues de las cuestiones propiamente psicológicas a las espirituales, pues nosotros como una integridad son muy emparentadas. Y muchas veces lo primero que les digo es, duerma bien, apague su celular 1 hora antes de dormir, coma bien, trate de tomar agua abundante, pues lo recomendado. Camine, salga a caminar, no se necesita ir a un gimnasio ni pagar una mensualidad en el Zumba o no sé qué es, si hombre o mujer. Salga a caminar, de ese tiempo de escribir. Padre, ¿qué escribo? Lo que le venga a la cabeza. Usted diga, 10 minutos voy a escribir lo que me venga al principio. Es que yo lo pongo como una práctica, ¿no? Y tan solo eso, cosas muy básicas, ¿no? Comer bien, dormir bien, desconectarse un poco más de las redes sociales, de todos estos estímulos y hacer un poco de ejercicio. Y desde ahí ya mucha gente empieza así a caer así, ya entendí que a lo mejor esto que yo traía adentro no era un enojo con él, sino un cansancio interno que no me podía quitar, ¿no? Así es, y las soluciones van más desde ese lado, ¿no? De procurar hábitos saludables o hábitos pro salud y no hábitos enfermizos para quitar la enfermedad, que sería como poco coherente, ¿no? Pensarlo de esa manera. Ahorita que dice que le sugiere escribir, también puede agregarles dibujar,
porque habrá personas que se les facilita más la parte gráfica que la parte verbal. Entonces, si su facilidad va más por ese lado, dibuje, pinte. También es otra opción. Sí, y ahorita, bueno, ya vamos a ir cerrando para que nos platiques, aunque ya mencionamos algunas, así como los puntos concretos que recomendamos hoy. Ya vimos que hay que conocernos nosotros, que hay que entender que el mundo va demasiado rápido y nadie le va a poder seguir el ritmo al mundo, que no hay que hacer caso a todo lo que salga en redes sociales, recomendaciones y todo, pues nadie alcanza, ¿no? Te fracturan, decimos una palabra muy coloquial, te hacen tronar, o psicológicamente, o físicamente, o hasta te ponen en riesgo. Y que ahorita que nos vayas a contar cuáles son como los puntos muy concretos que tú recomiendas, que ya los dijimos, nomás para puntualizarlos, y algún otro que vayas a agregar. Yo, antes de esto, diría que las prácticas religiosas que vamos por ahí, abarcan muchos de estos ya por una práctica milenaria, el sentarse y orar, el rezar a Dios, el agradecer, el contemplar, el estar con otros, el empatizar con el necesitado, el darte cuenta de que vivir en una austeridad es mucho mejor que llenarte de cosas, que la felicidad, bueno, se ha puesto mucho de moda el término felicidad, pero pues la felicidad no descarta también el saber sacrificarte un poco, que sacarte del área hedonista, pues de puro placer, puro pasar al máximo, pues que eso al final de cuentas te deja más vacío. Entonces, que los caminos de espiritualidad tienen mucho de lo que a veces tratamos de solucionar con otro tipo de cosas, ¿no? Que en lugar de dejarte más pleno, te van dejando más vacío. Y estás sin dinero, es el problema. Te sacan el dinero de los bolsillos por querer comprar cosas que crees que es lo que te va a dar o lo que necesitas. ¿Qué recomendaciones prácticas nos das? Ok, bien. Estar conscientes de que soy sujeto y no objeto, que tiene que ver con esto, padre, que dice de no dejarse llevar por prácticas que hasta nos privan hasta del dinero, de la paz, de la salud mental. Y en ese saber que soy sujeto y no soy objeto, darme esa atención para estar consciente de mí en mi día cotidiano, si estoy caminando, si estoy bañándome, si estoy cuidando a alguien, en lo que esté haciendo, estar consciente de mí. Veíamos la conciencia de la respiración, esa es una. El estar consciente de lo que siento, lo que necesito, lo que agradezco. El perderle el miedo a las emociones y expresarlas de manera responsable. Todas, no guardarlas y decir, ay, luego ninguna emoción, ninguna situación se soluciona por arte de magia guardándola en un cajón, nada más se acumula con otras. El estar también en contacto con los demás, así es como estoy en contacto conmigo mismo, en un nivel personal, también contactar con los otros. La mirada, tener siempre conciencia de que necesito el contacto visual de los otros, la validación, y la mía también, o sea, observarme y decir, bueno, que me agradezco. Y le voy a agregar otra. En este caso es un experimento que les invito a que hagan cada una de las personas que están siguiendo el programa y después nos platican cómo les fue con él. Sí. Les voy a pedir que todos los días, todos tenemos mínimo un espejo al día en el cual hacemos contacto, en casa o afuera, en los carros que vemos, donde sea. Pero en ese espejo dite, qué bueno que existes. Bienvenido al mundo el día de hoy. Nada más eso. No te digas que eres hermoso, ni que eres inteligente y que eres bien fregón. No, esos son alimentos para el ego. Sí. Y no vamos hacia el ego, vamos hacia el ser. Y estas frases que por otra parte sugiero, sí son alimentos al ser, no al ego. Y entonces, inténtelo nada más, decir, qué bueno que existes. En mi caso, Lucy. Me da gusto que existas, Lucy. Bienvenida al mundo, Lucy, el día de hoy. Con eso, no más. Viéndome a los ojos y ver qué pasa. Sí, y yo les recomiendo que de veras lo hagan. De los muchos consejos que hemos dicho aquí, por sencillitos que seas, que los pongan en práctica. Voy a tomar como en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Dice que muchas de las recomendaciones de la Sagrada Escritura, los profetas decían, mira, tú te vas a curar yéndote a bañar al río 7 veces. Pero tengo mejores ríos allá donde vivo. No le hace, pues es algo muy sencillo, hazlo, nada pierdes, ¿no? Inténtalo. Así diríamos aquí porque parecerían muchos consejos como muy simples de, ¿por qué? ¿Qué voy a escribir? O una libreta qué buena idea. Hacer un dibujo diario, ¿no? Antes de dormir, agarrar el lápiz y dibujar, apagando ya el celular y todo eso, que al cabo pues, no pasa nada, ¿no? Si se acaba el mundo, pues ni modo, ya ni nos vamos a dar cuenta, pero ser capaces de eso, de quitar el miedo a decir, es que está pasando algo importante y no me voy a enterar, es que va a suceder algo y no me estoy enterando. No, deja el celular ahí a un lado. En alguna ocasión decir, aprender a quitarle las notificaciones, aprender. Los celulares traen también esas cositas para decir que a cierta hora se apaguen, ¿no? En la noche. Y yo admiro a las personas que se atreven a apagarlo. Pero bueno, agarrar una libreta y escribir, ¿no? Escribir una frase diaria, hacer un dibujo diario. Eso que dices tú tan simple, verse a un espejo.
aquí estoy, gracias, bienvenidos, ¿no? Así es. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Espero no sea la última vez, al contrario, la primera de muchas veces, porque yo creo que hace mucho bien platicar de nosotros y platicar de estos temas, darnos cuenta de que no debemos de querer subirnos a todas las modas y ser atentos a las, no sé, amenazas que tenemos en el mundo de hoy, no sin rechazarlos. Nos tocó vivir este tiempo igual de fascinante con todo lo que tiene, pero también atentos a los riesgos que conllevan estos tiempos. ¿Algo más con lo que quieras terminar? Ya nos vamos a despedir. Ok. Aquí también me despido diciendo, ¿qué clase de persona me gustaría tener siempre a mi lado? ¿Qué clase de persona? Si yo pudiera elegir una persona que esté siempre conmigo, imagínenselo como amigo, hermano, pareja, lo que sea, ¿cómo sería? Pues esas características que yo viera en esa persona, las voy a adoptar yo, porque esa persona que está a diario conmigo, soy yo. Esa invitación también para cerrar. Excelente. ¿Tienes redes sociales? ¿Te contactan? ¿Tienes consultorio, algo así? Bueno, nomás para... Sí, tengo consultorio particular, pues en redes sociales no las uso, la verdad, para cuestiones personales, familiares, no las uso tanto para publicitar servicios y atención, pero pues soy Lucy González y con mucho gusto estoy aquí compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, Padre. Vamos a recibir la bendición, que Dios nos acompañe, nos cuide, nos dé la sabiduría de saber bien usar nuestros tiempos, los medios, de entendernos y de entender a Dios y ser agradecidos con la vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les bendiga siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Aquí mucha gente dejó pues algunos saludos, ya estaremos viéndolos por aquí, luego nos pondremos de acuerdo. Ojalá pronto para vernos nuevamente. Muy bien, Padre. La próxima. Gracias por la invitación.